Capítulo 12 de Segunda de Corintios. Estoy en Segunda de Corintios, capítulo 12, versículo 7. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré, más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Señor, en esta mañana estamos frente a tu palabra y queremos que tú nos hables y que rectifiques nuestro corazón, Señor. Padre, le tenemos sumo respeto y suma reverencia a tu palabra. Ella ha permanecido por siglos y edades. Ella ha trascendido culturas e idiomas. Y sin embargo hoy sigue siendo tan viva y tan eficaz como en sus comienzos. Por eso, Señor, la recibimos ahora, sabiendo que va a tener un efecto de poder en nosotros para cambiar y para transformar nuestra vida. En el nombre de Jesús, amén. Todos tenemos algo en la vida de lo cual enorgullecernos y también tenemos cosas de las cuales avergonzarnos. Vuelvo a repetir, todos absolutamente tenemos cosas de las cuales nos sentimos orgullosos, pero otras de las cuales nos avergonzamos. Pero aquí el apóstol Pablo nos abre la puerta de su privacidad y se sinceró de un conflicto personal que lo tenía en crisis, que lo tenía en jaque. Quiero decirle que aún cuando nosotros exponemos nuestras miserias personales al escrutinio público, la grandeza de Dios se sigue glorificando igual. No es que al demostrar nuestras debilidades humillamos al Dios y Padre del cual nos hacemos llamar hijos. No, todo lo contrario. Aún en nuestras más miserables conductas, Dios se glorifica, porque entonces nos hace ver que dependemos pura y exclusivamente de Él. Ahora, este texto ha sido tan citado tantas veces, pero a su vez tan mal interpretado, que hoy, permítame, con el esmero de una semana de estudio y de investigación acerca del texto y de consultar a varias fuentes y a varios autores, he podido encontrar el hilo delgado por el cual el apóstol Pablo está describiendo su realidad y su situación. Quiera Dios en esta mañana que cada uno de ustedes pueda alinearse y identificarse con lo que el apóstol Pablo está diciendo. Él dice en el verso 7 que hay un aguijón en su carne, que él puede tener muchas cosas de las cuales jactarse, muchos logros, muchas metas, muchos ideales alcanzados en su vida ministerial. El apóstol Pablo se destaca por sobre cualquier otro apóstol. Escribió 13
epístolas, 13 cartas. El libro de los Hechos hasta el capítulo 8, 10 nos habla del apóstol Pedro, pero los 20 capítulos restantes nos habla del ministerio de Pablo. Pablo comenzó siendo un simple discípulo. Pablo comenzó siendo un simple colaborador de Bernabé. Y en los primeros capítulos del libro de los Hechos se dice Bernabé y Saulo, Bernabé y Saulo, Bernabé y Saulo, para luego empezar a decir Pablo y Bernabé, Pablo y Bernabé. Eso nos da muestras de que Pablo ascendió en su vida espiritual, creció, maduró, fue más allá de todos sus contemporáneos. De hecho, él dice en el libro de Gálatas como en el libro de Filipenses, describiendo su testimonio personal, que él en el judaísmo aventajaba a todos sus contemporáneos. Era en cuanto a la ley celoso, en cuanto a fariseo el más religioso que había. Sin embargo, él va a decir todo eso. Desde el momento que conocí a Cristo, todo mi repertorio, toda mi trayectoria en la vida la tengo por basura. En el original griego es una palabra un poco más fuerte. Allí se utiliza un eufemismo. Cuando él dice basura, en realidad está diciendo estiércol. Todo lo que fui, todo mi antepasado, toda mi trayectoria la tengo como el estiércol de un animal. Lo considero como basura porque ahora tengo lo mejor, que es Cristo Jesús. Pero como si esto fuera poco, el apóstol tuvo revelaciones extraordinarias de la resurrección de los muertos, del paraíso, de las doctrinas del Señor. A él se le apareció Jesús en forma personal y privada. A él nadie lo condujo de la mano al evangelio. A él le predicó Jesús de primera mano y esa era su jactancia. Recuerde, camino a Damasco, en el desierto, a caballo, una luz resplandeciente, la voz que le habla, Hechos capítulo 9. Sin embargo, a pesar del calibre espiritual de este hombre, de la trayectoria ministerial, él dice, me fue dado un aguijón en la carne. Algunos se han aventurado a decir que era el tormento de haber sido uno de los que persiguió a la iglesia y que por esa conducta despiadada él dio su voto para que lo mataran al primer mártir Esteban en el capítulo 7. Algunos creen que ese recuerdo lo atormentaba de tal manera que lo hacía humillarse delante de Dios y reconocer que no era digno de predicar el evangelio que en otro tiempo había perseguido. Pero eso está descartado. Otros creen que era una enfermedad física el aguijón en la carne. ¿Y qué verdad es? Que cuando tenemos un problema de salud, una patología, un cuadro de enfermedad, muchas veces se torna en un aguijón. ¿En qué sentido? En que cuando queremos estar bien o cuando queremos hacer uso de la facultad, de la salud, de la libertad, etcétera, etcétera, nos vemos condicionados, nos vemos fragmentados, nos vemos enfermos, achacados, con dolencia, y es un agravante en el desarrollo de la vida. Es verdad, la enfermedad es un aguijón, pero no era el aguijón la enfermedad en el cuerpo de Pablo. ¿Cuál era entonces el aguijón? En el idioma original la palabra aguijón tenía dos connotaciones. Primero, cuando uno iba arando en el campo con el buey y con el arado, muchas veces para abrir el surco del terreno había grandes piedras en la cual el buey se esforzaba por tirar el arado, pero no lo lograba y se quedaba parado. Entonces, con una caña, con una punta de acero, uno pinchaba al buey y el buey hacía una fuerza sobremanera y quitaba todo impedimento del surco. ¿Me está siguiendo? Pero también un aguijón era una estaca con la que se ponía a los prisioneros de guerra en medio del sol candente. Se los estaqueaba de manos y de pies a modo de tortura.
El apóstol Pablo está utilizando alguna de estas dos connotaciones para decir, hay un aguijón en mi carne. Hay algo que me coarta mi libertad. Y cuando yo quiero desplazarme en la vida, hay algo como si fuese, para que usted lo entienda en criollo, una piedra en el zapato, que está ahí, que molesta. Ahora, el Antiguo Testamento y el lunfardo hebreo dice que aguijón se le llamaba a los enemigos personales de uno. Sí, a las personas que nos producían algún tipo de daño emocional o físico, se les llamaba aguijones. Por ejemplo, en Ezequiel, capítulo 28, verso 24, no lo busque, yo se lo leo. Ezequiel 28, 24 dice: y nunca más será a la casa de Israel espina desgarradora, ni aguijón que le dé dolor en medio de cuantos la rodean y la menosprecian, y sabrán que yo soy Jehová. Sí, ya sé, usted ahora está pensando, el vecino es mi aguijón entonces. En el capítulo 33, verso 55 de Números dice: y si no echareis a los amorreos del país de delante de vosotros, sucederá que los que dejareis en ellos serán aguijones en vuestros ojos y por espinas en vuestros costados, y os afligirán sobre la tierra en que vosotros habitáis. ¿Quiénes eran los aguijones? ¿O a quién el lunfardo hebreo, la cultura, le llama aguijones? A aquellos enemigos personales. ¿Tiene enemigos personales? Entonces Jesús escribió de más cuando dijo: amad a vuestros enemigos. ¿No tienen enemigos? Gloria a Dios. ¿Cuántos tienen enemigos? Levante sus manos. Ahí se animó, ¿no? Dijo: si el pastor los tiene, yo los tengo también. De este sector no hay enemigos. Mentirosos. ¿Estos tienen enemigos? Por favor, hermanos. Ahí me gustó más. Satanás utiliza los instintos más bajos de la naturaleza humana para pervertir las relaciones o crear caos en el trato con los demás. Jesús dijo: los enemigos no siempre están del umbral para afuera de la casa. Hay enemigos que conviven bajo nuestro techo. Hay cónyuges que son enemigos. Hay padres hacia hijos que los consideran enemigos, y hay hijos hacia los padres que también los consideran enemigos. Y a ese tipo de relaciones el apóstol Pablo le llamaba, o mejor dicho, el lunfardo hebreo le llamaba aguijones. Son esas personas que las tenés ahí, que te aguijonean, que te hacen pasar el mal rato, que te rompen un día de felicidad, que tienen la capacidad de activar el botón no correspondido para que vos ya te pongas de mal humor. Ahora quiero decirte que así como Satanás utiliza los instintos más bajos que tenemos en nuestra personalidad, los activa y activa las obras de la carne, como por ejemplo la competencia. Una persona que quiere competir, una persona que envidia, eso es un aguijón en la carne, porque hará cualquier cosa para ponerte la piedra en el camino, el palo en la rueda, o como quieras llamarle. Los prejuicios son los instintos bajos de la naturaleza humana que crean fricción entre las relaciones, las sospechas, la simulación, la falsedad, las críticas, las descalificaciones, las divisiones. Los celos son algunos de los tantos ingredientes que ponen en jaque nuestras relaciones y no discriminan creyentes o no creyentes, cristianos o inconversos. Todos estamos en un mundo de relaciones sociales y que de una u otra forma todos nos tornamos entre nosotros
aguijones con aquellos en que no hay compatibilidad o con aquellos en que no hay un carácter homogéneo, esto es, mismos gustos, mismas preferencias. ¿Hay alguien ahí? Satanás usa personas para atacar personas bajo la influencia de demonios o espíritus inmundos. Alguno podrá decir, el diablo me está atacando. No, 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 no. El que te ataca tiene nombre y apellido. ¿Hay alguien ahí? En esta mañana de domingo yo no sé cómo le va a quedar los tallarines, si los va a poder digerir, pero no es mi intención hoy traerle viejos recuerdos o remover rencores. No, no, no. Ni tampoco para que mañana lunes vaya y lo agarre del cuello y le diga, vos sos mi aguijón. ¿Quién era el aguijón de Pablo? Me interesa saber en esta mañana. Lo dice el propio contexto. No era ni el recuerdo de haber sido perseguidor de la iglesia, no era una enfermedad en el cuerpo, era una persona física. Y Pablo viene con un hilo de pensamiento en todo el libro de Segunda de Corintios. Él viene desarrollando un argumento lógico y él viene describiendo cuál es la situación de la iglesia. Pablo, en su segunda carta a los Corintios, les habla desde un conflicto personal, pero aún ese conflicto personal Dios lo va a utilizar para traer grandes bendiciones a la iglesia. Quiero decirle que Pablo está describiendo cuál era su enemigo. En el capítulo 10, por ejemplo, en el verso 7, el apóstol dice, miráis las cosas según la apariencia, le dice a la iglesia. Si alguno está persuadido de sí mismo que es de Cristo, esto también piense de sí mismo, que como Él es de Cristo, ahí está señalando a la persona, así también nosotros somos de Cristo, refiriéndose a un falso hermano. Ahora en el verso 10 y 11 dice, porque a la verdad dicen, está ironizando, las cartas son duras y fuertes, mas la presencia corporal débil y la palabra menospreciable, porque dicen que Pablo era petizo y pelado. Lo describe así la tradición cristiana, era calvo y era petizo, era insignificante. Cuando uno lo ve acá dice, es un titán, es un monstruo este tipo, cómo escribe, cómo predica, cómo se enfrenta a las multitudes, cómo confronta. No, 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 su apariencia era débil, chiquitita. Ese era Pablo. Verso 11. Esto tenga en cuenta tal persona. Acá está describiendo a su enemigo con nombre y apellido. Que así como somos en la palabra por cartas, estando ausentes, lo seremos también en hechos, estando presente. Fíjese cómo señala, tenga en cuenta tal persona. Verso 12. Porque no nos atrevemos a contarnos ni a compararnos como algunos que se alaban a sí mismos por sí mismos y comparándose consigo mismos no son juiciosos. Aquí está hablando de alguien que se adjudicaba algún derecho, alguna pretensión, que pensaba de sí mismo ser superior al apóstol que había fundado la iglesia. Verso 18. Porque no es aprobado el que se alaba a sí mismo, sino aquel a quien Dios alaba. ¿Se da cuenta que hay una persona detrás de esto? Que Pablo está hablándole a la iglesia, pero está implícitamente salpicando a esa persona. Capítulo 11, verso 13. Porque estos, y acá ya no aguanto más, y va a decirlo con todas las letras, son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Ahí está. Pablo no podía estar mucho tiempo en las iglesias, porque él había fundado más de 10 iglesias. Y él podía estar un tiempo en cada iglesia, pero en la ausencia de uno u otro lugar, había gente que se levantaba
y quería enseñorearse de la congregación y enseñar doctrinas erráticas, herejías. Entonces el apóstol siente que está perdiendo un terreno y que estos falsos hermanos o falsos apóstoles están haciendo un trabajo sigiloso para desanimar, para contaminar el cuerpo y para echar a perder la labor de Pablo en ese lugar. Verso 14 del capítulo 11. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño, así también ministros se disfracen como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Está diciendo, así como yo fundé la iglesia de Corinto, así como yo fui su padre espiritual, y así como les enseñé lo bueno, también hay falsos ministros y falsos apóstoles. Para que haya un elemento falso, tiene que haber un elemento que sea verdadero. Para que haya un billete falso, es porque hay un billete que es verdadero. Ahora, estos hombres, estos personajes que Pablo está describiendo, no sabemos si es uno o varios, están trayendo desgracia a la iglesia, división a la iglesia, competencia, descrédito a aquel hombre que dio su vida por las ovejas. Note el capítulo 11, verso 2. Porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. Como diciéndole, yo les tengo celo por ustedes. Cualquiera que los venga a tocar es como si me tocara a mí. Cualquiera que les haga un daño es como si me lo hicieran a mí. Ahora, la iglesia de Corinto era el orgullo de Pablo. Y que tocaran a la iglesia era tocarlo al mismo apóstol, su propia carne. Este era entonces el mensajero de Satanás, el emisario que él describe que me abofetee o me abofetea. Meterse con su amada iglesia era como pegarle a él. Sentía impotencia y mucha humillación. Verso 7, 12:7. Me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetea. ¿Quién era este mensajero? Era alguien que estaba poniendo en riesgo la integridad de la iglesia. Y Pablo lo tomaba como algo personal, porque quien está llamado al ministerio, quien cuida las cosas de Dios, tiene que dar cuenta por eso. Entonces, quien hace daño a las cosas de Dios, le hace daño a uno. Jesús lo describió de esta manera, dijo, el pastor da su vida por las ovejas. En cambio, el asalariado ve el lobo y dispara. ¿Por qué? Porque el asalariado era alguien que el pastor contrataba para que él pudiera ir tener algunas horas de sueño. Entonces el asalariado era el que se quedaba un ratito, pagaba su jornal del día, cobraba, su jornal del día y se iba. Pero ¿quién era el que velaba día y noche por el rebaño? El pastor. Pablo está enardecido, dolido. Y como si esto fuera poco, el segundo punto de mi mensaje es el ruego que llega, pero no es aceptado. El ruego que llega, pero que no es aceptado. ¿En qué sentido? Verso 8. Tenía un emisario de Satanás, ya sabemos quién era. Lo abofeteaba. ¿En qué sentido? En que lo humillaba, lo desprestigiaba, traía descrédito a la figura del apóstol Pablo. ¿Qué hizo Pablo? En el capítulo 10 dice, aunque las armas de nuestras milicias
no son carnales, son espirituales y poderosas en Dios. Si Pablo tenía que defenderse con los puños, que yo creo que a Pablo no le faltaba la capacidad y el valor para hacerlo. Pero él decía, mis armas no son carnales. No me puedo defender como quisiera. Mis armas son espirituales. Ve que viene hablando de todo un contexto. Ahora él dice, tengo este emisario de Satanás. ¿Y cómo lucha uno? No contra una persona, sino contra los demonios de una persona. ¿Cómo lucha uno con ese carácter desenfrenado del otro? ¿Cómo lucha uno con los fantasmas que el otro tiene acerca de uno? ¿Cómo puede luchar uno con la tentación de la mente del otro? ¿Cómo puede luchar uno con todo lo que fabula en contra de uno? ¿Cómo le hacemos entender? ¿Me está entendiendo? Entonces Pablo dice, ya sé, le voy a pedir a Dios que me saque a este emisario de Satanás. La oración del justo puede mucho. Y seguramente recorrió todos los salmos diciendo, los salmos de David, Señor, véngate de mis enemigos. Señor, ¿hasta cuándo estaré soportando? Tome venganza tu brazo de poder, desnuda tu espada. Y uno comienza a hacer esas oraciones, ¿vio? Espirituales. Pero que internamente uno dice, aplastalo como un gusano. Mire, David dijo, perseguí a mis enemigos, los alcancé, los destruí, los trituré, rómpele los dientes. Nunca leyó el Salmo 57, es un salmo imprecatorio. Uno de verdad que quiere eso, ¿o no? Pero espiritualmente. Mentira. ¿Lo querés ver de verdad aplastado como un gusano? ¿O no? Pablo se sincera, abre su corazón y dice, mira, acá está. Estoy dolido, estoy herido, me siento abofetado, humillado. Satanás me manda este emisario. Y él dice, rogué 3 veces al Señor que lo quite de mí. Por eso dije, el ruego que llega, a Dios llega el ruego, pero no es aceptado. Había pedido a Dios que quite este individuo de en medio de él. Y entiéndase también en medio de la iglesia. Pero Dios por alguna razón trataba con él y con la iglesia. Siendo este el malhechor, el instrumento de Dios. Seguramente usted habrá dicho, Señor, sácame a este de al lado mío. Quítame esta relación tóxica con mi cónyuge o con fulano, con mengano. ¿Cuántas veces hemos orado, Señor? Basta. O me lo quitas o te lo mando yo. ¿Cuántas veces uno quiere ser libre de eso? Pero el apóstol dice, he rogado 3 veces a Dios que lo quite de mí. Porque ya no tolero un día más bajo el techo. O un día más en ese puesto de trabajo, o un día más en ese vecindario. ¿Entiende usted que los aguijones son personales? Y hay veces hasta socavan la vida espiritual de uno. Lo hacen perder la devoción, la piedad. Como dije, activan los instintos más bajos en uno. Mientras que uno en el Sermón del Monte dice, poné la otra mejilla, amá a tus enemigos, etcétera, etcétera. Pero hay que estar en el zapato para soportarlo. ¿Hay alguien ahí? Pero su pedido de 3 veces recurrente lo asemeja a Jesús. Que en Marcos, capítulo 14, verso 32, Jesús en el Getsemaní 3 veces ora. Va y deja a los discípulos y les dice, no se duerman, velen en oración para que no entren en tentación. Y él se va como a un tiro de piedra y se pone a orar. Y dice, Padre, si quieres pasa esta copa de mí, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Y vuelve a los discípulos, ¿y cómo los encuentra? Dormidos. Los despierta y le dice, velen para que no entren en tentación, porque ellos también estaban bajo esa sombra de muerte y de desánimo. Y se va a orar de vuelta. Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Y vuelve a los discípulos y ¿cómo los encuentra? Dormidos. Y los reta y le dice,
Ni una hora han podido velar en oración. Una hora. Mientras Jesús se pasaba toda la noche orando. Y se va a orar de vuelta y él le dice, Padre, hacé tu voluntad conmigo. ¿Cuántas veces oró? Era el ejercicio romano de las centurias romanas, que cuando iban a atacar un enemigo, ellos hacían 3 grupos. Un grupo que era el que iba enfrente de batalla, otro grupo separado y otro tercer grupo que podía servir de soporte. Jesús dejó a los discípulos, a los 3 más íntimos, Jacobo, Pedro y Juan, y él, como última instancia, los 3 grupos, las 3 oraciones. Pablo dice, 3 veces le rogué a Dios. Y así como Dios no le concedió la petición a Jesús, tampoco se la concedió a Pedro. Porque ¿no será que al orar en contra de nuestros enemigos o de las circunstancias que asaltan nuestra alma, Dios dice, no, todavía no, porque todavía estoy trabajando en tu vida? ¿No será que cuando respondemos, Dios, ¿hasta cuándo? Dios dice, todavía falta un tiempo. Y a nosotros entramos en agonía, entramos en ansiedad, entramos en pánico porque decimos, Dios, ¿dónde está? Se escondió. Pero Dios está trabajando. Cuando tus oraciones no son respondidas en tiempo y forma, es porque entonces es Dios detrás del asunto. Si es una cuestión del diablo, del demonio, quiero decirte que inmediatamente se somete y se disipa esa autoridad espiritual y Dios toma el dominio y el control de la situación. Los demonios conocen a Dios y tiemblan. Pero cuando es algo en lo que recurrentemente oramos y no cambia, ya no es el diablo, ya es Dios tratando con nuestras vidas. Y Dios esas oraciones no las va a escuchar nunca, a menos que vos desistas de la fe. Pero Dios quiere un crecimiento espiritual para tu vida. Ahora, interesante, porque Él le ruega 3 veces. Como Jesús oró 3 veces también para que el Padre lo librara de la cruz, el Padre hizo oído sordo porque era necesario que Jesús muriera por nosotros. Y era necesario que la iglesia de Corinto tuviera ese personaje siniestro adentro, que les causara daño y malestar, para que valoraran a su verdadero Padre espiritual. Porque cuando Pablo les predicaba y les enseñaba, estaba todo bien. Cuando Pablo se iba a otra iglesia, era el soberbio, era el malo, era el que se imponía, era el que los quería constantemente medir. A ver, él le decía, yo los celo de verdad a ustedes, quiero lo mejor para ustedes. Interesante lo que Dios le responde. Verso 8, respecto a lo cual he rogado 3 veces al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho, bástate mi gracia. Es una respuesta que no conforma, pero que trae grandes consuelos. ¿Qué es gracia? En pocas palabras, es ese don inmerecido, el regalo irrevocable de Dios nuestro Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Esa es gracia, lo que no merecemos. Pero para describirlo mejor, dice un teólogo, Meyer Perman, gracia significa primordialmente favor o disposición bondadosa en la mente de Dios. Se ha denominado pura bondad, gracia, sin favor, sin recompensa, favor inmerecido. Como tal, la gracia no puede hacer deudor al hombre. Lo que Dios otorga, lo otorga como un don, como un regalo. No podemos resarcir a Dios por lo que Él nos da, ni pagar por su gracia. La salvación es presentada siempre
como un don, un favor inmerecido e impagable, un beneficio puro de Dios. Romanos 6:23, donde dice, la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Dádiva, regalo. El servicio es la forma cristiana de expresar nuestra devoción y amor a Dios. Le amamos porque Él nos amó primero. La gracia es el trato de Dios con el pecador, absolutamente aparte de la cuestión de méritos o de deméritos. La gracia no equivale a tratar a una persona según lo que merece o mejor de lo que merece. Schaffer, otro teólogo, dice: la gracia equivale al trato misericordioso sin la más mínima referencia a sus merecimientos. La gracia es amor infinito que se expresa por medio de bondad infinita. Pero el mismo teólogo Louis Schaffer dice: la ley condena, la gracia justifica. La ley es una persona, es un siervo que trabaja por salario. Bajo la gracia es un hijo que disfruta de la herencia. Profundamente arraigada en el corazón del hombre está la idea de que el hombre debe hacer algo para ser digno de la salvación. Pero nada podemos contribuir a nuestra salvación, excepto el pecado que la hizo necesaria, dijo Jonathan Edwards. ¿Cuál fue la respuesta de Dios a Pablo frente a este aguijón, frente a esta carga insostenible, frente a esas largas horas de amargura, de desidia, de intolerancia? ¿Cuál fue la respuesta de Dios? Mi gracia es suficiente. Tradúzcase, bástate mi gracia. Como si fuera poca cosa. No lo es. ¿Qué es gracia? Es la capacidad que Dios te va a otorgar en la prueba para que puedas soportarla. Primera de Corintios dice: no os ha venido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que nos dará juntamente con la tentación la salida. En otras palabras, Dios sabe la capacidad de tolerancia de cada uno de nosotros. Dios sabe hasta qué punto tolerás con los hijos. Dios sabe hasta qué punto tolerarás con el esposo. Dios sabe cuál es tu medida frente a tus enemigos, como quiera que se llamen. Dios conoce el reservorio, la madurez y la altura en cada uno de nosotros para hacer frente a cada una de las pruebas. Es mentira que vas a quedarte aplastado debajo de esa prueba. Es mentira que sos el único en el mundo que está sufriendo esa circunstancia. Pablo dice que los mismos padecimientos se van cumpliendo en otros hermanos en todo el mundo. Nadie va a morir bajo la crisis. Nadie va a desesperar al punto de morirse sin obtener el socorro de Dios. David lo dijo en estas palabras en el Salmo, que desmayaría si no creyera que verá la bondad de Dios en la tierra de los vivientes. Parece ser que Pablo se conformó. Dios le dijo: mi gracia es suficiente, te voy a dar la capacidad de soportarla. Otro texto mal utilizado de las Escrituras es: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No es todo a lo que se está refiriendo el apóstol Pablo. ¿Sabes cuándo escribe ese texto? Cuando está en la cárcel de Filipos, encadenado, con frío, con hambre y seguramente con algún ruin delincuente carcomiéndole los sentimientos y la cabeza. ¿Qué dijo Pablo? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Todo qué? Esa situación que estaba viviendo. No todo. Hay cosas en la vida que no las podemos soportar, que no las podemos sobrellevar.
Bástate mi gracia. Pablo dijo, listo, tu gracia me es suficiente. Tu perdón, lo que estoy viviendo, todo lo que recibo de ti es lo que no merezco. Pero añade, punto y coma, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Quiere decir que esa área vulnerable tuya es déjame ponerlo en estos términos, es el caldo de cultivo para que Dios pueda hacer un milagro. Esa debilidad tuya, ese bache en tu vida, es el escenario adecuado para que Dios envíe su poder, y el único que se llevará la gloria será Dios. En todos nosotros hay áreas vulnerables en las que el poder de Dios se glorifica. Pablo lo dijo de esta manera también en 2 de Corintios. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. En otras palabras, se le solucionó a Pablo, le quitó este perverso de encima. Fue la iglesia de Corinto libre de estas falsas enseñanzas y de esa influencia nociva para la vida espiritual de los cristianos en ese lugar. No, pero Pablo aprendió de que la iglesia no es de él, que la iglesia es de Jesucristo, y que por medio de la iglesia Dios estaba tratando con el apóstol y estaba tratando también con la iglesia. Hay veces que creemos que las cosas funcionan por nosotros. Señores, una noticia: con vos o sin vos, Dios sigue siendo Dios. Claro, él tenía todo el derecho adjudicado de gloriarse en esa iglesia, porque él había sido su fundador. Él los había visto crecer, nacer, los bautizó, ellos tenían dones. Era una iglesia amada por el apóstol y es la que más dolores de cabeza le dio. Pero parece ser que ese hijo malcriado, parece ser que es más la debilidad nuestra. Hola, aquellos que son papás, parece que el que peor se porta es el que más canas verdes nos saca, es el que más amamos y sobre el cual más se inclina el corazón. Bueno, en cierta manera parece ser que a Dios nos miró a cada uno de nosotros que no éramos nada bueno. Sin embargo, su gracia fue la que lo inclinó en esa debilidad para amarnos. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Decirle al de al lado: sos la debilidad de Dios. Te portás mal, le sacás canas verdes a Dios, pero su poder se perfecciona en tu debilidad. ¿Hay alguien ahí? En definitiva, hay oraciones que Dios no te las va a responder. Eso quería decirte, entre otras cosas. Punto 2. Todos tenemos aguijones. Todos tenemos enemigos. Y hay veces los enemigos son necesarios para que Dios nos humille, para que Dios forje en nosotros el carácter de Cristo. Cristo tuvo enemigos, ¿por qué no lo vas a tener vos? A Cristo lo escupieron, ¿por qué no te van a escupir a vos? A Cristo lo difamaron, ¿por qué no te van a difamar a vos? ¿Acaso no dijiste: Señor, yo quiero llevar las marcas de Cristo? Ahí están. Pablo dijo en Gálatas 2:20: con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la fe, en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios.